Rabino Jacob Yitzhak Horowitz, el vidente de Lublin, José de Lublin, 1745-1815. El líder jasídico más influyente en Polonia y Galicia a principios del siglo XIX. Aunque no fundó una dinastía, la mayoría de los tzadikín que vivían en su época en esa región se consideraban sus discípulos. Rab Jacob Yitzhak descendía de una distinguida familia rabínica que trazaba su ascendencia hasta Yeshayahu ben Abraham Horowitz, del 1565 al 1630, el autor de la Shelach y una de las figuras rabínicas más importantes de Europa Central y Oriental a principios del XVII siglo. Aunque Rab Jacob Yitzhak era seguidor del Dober, el Magid de Mesrich, Rab Shmuel Shmelke de Nikolsburg, su maestro más importante, fue Elimelech de Lince. En 1785, Rab Jacob Yitzhak comenzó a servir como rabino jasídico, por derecho propio, primero estableciendo un tribunal en Lancet, luego mudándose a Shekowa, un suburbio de Lublin, y finalmente a la propia Lublin. El nombre por el que es más conocido, el vidente, se le aplicó solo póstumamente, basado en la tradición de que podía mirar la frente de un individuo y ver la fuente del alma de esa persona. El vidente era más que un tzadik popular, también fue un maestro carismático y mentor espiritual que tuvo muchos discípulos, un número significativo de los cuales también se convirtieron en líderes espirituales y tzadikín. Incluso atrajo a algunos individuos que ya eran tzadikín por derecho propio. Sin embargo, la mayoría de los discípulos de Horowitz se convirtieron en tzadikín solo después de su muerte. En el año 1812, uno de sus discípulos más cercanos, el Rab Yitzhak Rabinowitz, el judío santo, se fue de la ciudad de Lublin para establecer una nueva escuela de hasidismo en Sique. La invasión de Rusia por parte de Napoleón en el año 1812 fue interpretada por el rabino Horowitz como la guerra de Gog y Magog, que marcaría el comienzo de la era mesiánica. Durante las festividades de Simchat Torah del año 1814, el vidente se retiró a su habitación privada. Más tarde lo encontraron herido y gimiendo debajo de su ventana, ya que resultó gravemente herido en una caída. Rab Horowitz no se recuperó y murió 9 meses después en Tisha B'Av. Sus discípulos afirmaron que el Sitra Hará, el maligno, lo había empujado por la ventana como castigo por intentar traer al Mesías prematuramente. Las enseñanzas de Rab Jacob Yitzhak se conservan en 3 volúmenes: el Sot Zikaron del año 1851, el Zikaron Sot de 1869 y Divrei Emet, que fue escrito entre 1830 y 1831. Estos volúmenes son inusuales porque fueron escritos por el propio Horowitz, a diferencia de la mayoría de las otras obras de este género, que fueron recopiladas y editadas por discípulos posteriores, mucho después de la muerte de sus supuestos autores. Los escritos de Rab Horowitz probablemente fueron compuestos en la primera parte de la carrera del José de Lublin y brindan una ventana al desarrollo de sus pensamientos sobre el concepto central del tzadik. También es una de las figuras verdaderamente queridas en el hasidismo y mereció su sobrenombre de José, que significa vidente o visionario, debido a sus grandes poderes intuitivos. Por ejemplo, tenía la capacidad de discernir el carácter de un peticionario, sus acciones pasadas y la raíz de su alma al mirar su frente. El José podía mirar hacia el futuro, podía ver, se decía, desde un extremo del mundo hasta el otro. Podía ver los acontecimientos que tenían lugar muy lejos de donde estaba sentado. El día que dejó el mundo, el 9 de Av, profetizó que dentro de 100 años los rusos perderían su reinado sobre Polonia. Y así fue hasta la fecha del 20 de julio de 1915, 9 de Av. Los austriacos conquistaron Lublin y la profecía del José fue notada en los periódicos polacos. Tuvo la oposición del gaón y gran rabino Ezriel Halevi Horowitz, conocido por su gran agudeza en el aprendizaje como el cabeza de hierro, el Eisenerkov. Iba al José de Lublin y lo bombardeaba con preguntas. Antes de que el rabino Ezriel muriera, se arrepintió por oponerse al José
y no llegar a conocerlo mejor.